Listo, ahora sí. Parece que ya está grabando. Bien, pues entonces seguimos con los últimos tejidos que vamos a estudiar el día de hoy. Son los tejidos vasculares. Nosotros ya habíamos hablado, de hecho les había mostrado esta clasificación de aquí, en la que les decía que los tejidos se clasifican de diferentes formas. En aquellos que son indiferenciados, ¿se acuerdan que hablábamos que estos meristemos son los que tienen células totipotentes y que las células de esos meristemos generalmente se encuentran en las zonas de crecimiento de las plantas, tanto hacia arriba como hacia los lados, en el crecimiento primario o secundario. Y aquellos que son diferenciados, nosotros ya vimos los de protección y los tejidos fundamentales. Nos falta ver estos de aquí, los tejidos vasculares. ¿Sale? No sé si tienen trabajo para identificarlos todavía. De protección, hablábamos que es la epidermis. ¿Se acuerdan que veíamos que eran estas? Que están en la orilla de cualquier estructura y son estas células que están acomodaditas. Y hablábamos el ejemplo de una hoja que se ve con una capa cerosa encima. Entonces, esos son los tejidos de protección. La epidermis, aquí tenemos otra epidermis, veamos el ejemplo de las lenticelas. ¿Se acuerdan qué son las lenticelas? Son aquellas que ayudaban a respirar a la planta, ¿no? Sí, ¿y dónde se encontraban? En las hojas hablamos de que ayudaba a respirar ¿qué? ¿Qué estructura en específico? El estoma, ¿no? El estoma. En las hojas son los estomas. ¿Y en el tronco de la planta? Ah, sí, eran las lenticelas, son como Las los que lenticelas. parecen heridas, ¿no? Exactamente. Estas de acá, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, estas eran parte del tejido de protección. También hablamos de tejido fundamental, que es el parénquima, el colénquima, lo tenemos acá, este es parénquima, y son las células donde generalmente se realiza la fotosíntesis o se almacenan sustancias nutritivas para la planta, por ejemplo, el almidón. Ya les comentaba el ejemplo de la papa, recuerdan que si viéramos células de papa, esto sería prácticamente lo que veríamos. El colénquima, pues que es un tejido que tiene unas paredes celulares más engrosadas, ahorita vamos a hablar o a retomar este colénquima, que también es parte del xilema, y que le ayuda pues al soporte de la planta, en conjunto con el esclerénquima. Y se acuerdan que hablábamos que el esclerénquima tenía unas paredes celulares muy, muy gruesas y que parecían como donas, en los que el centro de esa dona es el interior de la célula. Vean el tamaño de las paredes celulares. Entonces, un pequeñito repaso. Las esclereidas, que son parte del tejido del esclerénquima, por eso se llaman esclereidas. Y bueno, tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis, porque vamos a ver algunas diferencias entre los tipos de plantas en cuanto a su sistema vascular, ¿sale? De hecho, esto es algo básico, creo que fue una clase que debimos haber hecho desde que teníamos las reuniones presenciales, pero bueno, ya estamos aquí. Y una de esas cosas importantes era ver la clasificación de las plantas. Y bueno, tenemos que existen muchos tipos de plantas. De hecho, esta clasificación es muy general. Traté de resumirla lo más posible. Las plantas más sencillas son las algas. Si nosotros recordamos algún viaje que hayamos hecho a la playa, no sé si les ha tocado ver a ustedes que en las orillas las olas arrastran algas. Incluso en nuestras pilas de agua, por ejemplo, podemos ver esa pequeñita capa que se empieza a hacer verde. En tiempos de frío es cuando más se genera una capa, digamos, como pegajosita, ahí en la pila donde está el agua y se hace verde. Ese tipo de plantas, digo, aunque no son plantas con una estructura como la que generalmente pensamos, sí que son consideradas parte de este grupo de organismos, ¿ok? Y en el mar, pues también tenemos como estas que están aquí en la imagen. Ay, este mouse que me hace batallar, aquí está.
Hay de muchos tipos, de muchos colores, generalmente son verdes, pero bueno, también las podemos ver rojas o ligeramente moradas, pero todas hacen fotosíntesis y por eso pertenecen al grupo de las plantas, ¿ok? Son las plantas más sencillas, estas no tienen haces vasculares como los que vamos a ver a continuación. Y al no tener, digamos que sus células están acomodadas unas con otras y generalmente tienden a ser muy babositas, si ustedes las tocan, son resbaladizas, babosas. Y bueno, pues esto nos habla de que son unas plantas muy sencillas, un cúmulo de células que tienen capacidad de hacer fotosíntesis, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí que son las más simples, porque estas algas pues no tienen haces vasculares, ¿sale? Esto es, ay, ya me adelanté. Esto es plantas acuáticas, ¿de acuerdo? Por eso les digo que viven en las pilas de las casas también, en las pilas de agua, porque son acuáticas. Pueden ser tanto de agua dulce como de agua salada, ¿va? Y tenemos, por otro lado, las plantas terrestres. En las plantas terrestres encontramos las plantas no vasculares y las plantas vasculares, ¿ok? Estos tejidos de los que vamos a hablar a continuación son exclusivos de plantas vasculares. ¿Cuáles son plantas no vasculares? Pues los musgos y además estas algas que ya les platiqué. Todas estas son plantas no vasculares, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tienen tejidos especializados en la conducción de nutrientes a cualquier sentido de la planta. El musgo, con esta imagen que pueden ver aquí, digo, si es que lo están viendo en algo grande, si no, no lo van a percibir muy bien, donde han visto que crece este tipo de planta. En las bardas, ¿no? En las bardas, ¿en dónde más? En las piedras, a veces en la tierra también puede ser, pero es una capa muy, muy delgadita, ¿sí? Es una capa, pareciera un tapetito, terciopelo de planta. Ese es el musgo, ¿sale? Y estas plantas no son vasculares, ¿no? La siguiente clasificación, pues ya estaremos hablando de plantas más sofisticadas. De hecho, se cree que la línea evolutiva de las plantas primero fueron las algas. Estas, si recordamos cualquier historia sencilla de evolución que ustedes hayan estudiado o platicado o visto en algún documental, siempre se habla que se evolucionó de organismos acuáticos. Entonces, las primeras plantas fueron acuáticas. Y de ahí empezaron estas, que ya vivían en las zonas costeras, a lo mejor ya donde empezaba a haber rocas y tierra, pero al final de cuentas el musgo necesita muchísima humedad. Al ser una planta no vascular, pues no tiene ni cómo conducir agua ni dónde almacenar tanta agua. Entonces, al final de cuentas necesita estar en un ambiente muy húmedo para todo el tiempo tener disponible agua, ¿sabes? Y luego ya, ahora sí, siguen las plantas vasculares, pero las más sencillas de las plantas vasculares son estas de acá. ¿Saben qué son? Estas que tenemos aquí. ¿Helechos? Helechos, exactamente. Y los helechos, aunque son plantas vasculares, pues digamos que son de las más primitivas, porque su mecanismo de reproducción ni siquiera es tan especializado. Esos helechos se reproducen por esporas. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de helecho, lo pueden voltear y ver que en la parte inferior de la hoja, es decir, en el en vez de la hoja, ustedes van a ver ciertos puntitos. Y esos puntitos son estructuras por las que cuando maduran se liberan esporas. Y ese es un mecanismo de reproducción. ¿Sale, vale? Entonces, esto es en cuanto a helechos. Ahora, y los helechos son plantas sin flores, por eso los tenemos acá. Y vamos ahora sí a las más especializadas de todas, que son las plantas con flores. Y aún en esos grados de especialización están las que son muy primitivas y las que no lo son tanto. Entonces, las más primitivas de las plantas con flores son las gimnospermas. Gimnosperma nos habla de que son plantas con flores que ya nos generan una semilla, pero
el mecanismo de reproducción de estas plantas, aunque sí es sexual, tenemos individuos machos y los individuos hembras, ¿ok? Si ustedes han visto, por ejemplo, las casuarinas son unos árboles, no sé quiénes, sé que algunos de ustedes viven acá en Santa Fe, pero si no, a lo mejor logran identificar algún árbol de estos. Son unos árboles que tienen muchos palitos y la gente casi siempre les dice que son pinos. Y un pino no es hubiera sacado una imagen. Tienen muchos palitos y los vemos, son muy altos y tienen una estructura así ligeramente cónica y les dicen pinos cuando en realidad no lo son. Y vemos árboles que tiran unas bolitas así pequeñitas, como piñitas, pero muy chiquitas. Piñas, me refiero a estas cositas. Unas piñas así. Esos son los árboles hembra. Y los que tienen en la punta de esos palitos, que no son palitos, son hojas, como una estructura más gruesa que tira polen rojo, ese es el árbol macho, ¿ok? Igual ahorita al final de la clase busco una imagen y se las muestro. Entonces, vemos que las gimnospermas son todos aquellos árboles que ya tienen individuos macho e individuos hembra y están separadas. Sus flores son diferentes. Es decir, más bien las hembras tienen la flor y los machos solamente van a tirar el polen en ciertas estructuras muy específicas. Y aquí podemos ver estas piñitas de las que les hablo. Yo creo que todos las conocen, son las que tiran algunos pinos que sí son pinos, las tiran y nosotros las levantamos y las pintamos y las ponemos en el arbolito de Navidad. Ese tipo de plantas son gimnospermas, ¿de acuerdo? Y las angiospermas son todas aquellas plantas, ya casi las que conocemos más abundantemente en la naturaleza, ¿sale? Cualquier planta que tenga flores de estos tipos y que además dentro de esas flores tiene estructuras macho y estructuras hembra, pues entonces será una angiosperma, ¿ok? Y son las más evolucionadas, las más, digamos, adaptadas al ambiente y son las que tienen un mecanismo de reproducción más sofisticado, pero más eficiente también. ¿Por qué más eficiente? Pues porque acá, por ejemplo, en las gimnospermas, si nosotros plantamos un árbol que sea que sea masculino o que sea femenino, de cualquier género, y no tenemos cerca algún otro árbol polinizador, pues entonces no va a ser exitosa la reproducción de esa planta. Sabemos que la polinización, el polen viaja miles de kilómetros, ¿sí? Pero bueno, es mucho más eficiente cuando tenemos cerca individuos de la misma especie por la zona. Entonces, en el caso de una gimnosperma, sí que se necesita tener individuos cercanos. En el caso de las angiospermas, no. Hay veces que en las angiospermas, como en las flores ya tenemos estructura macho y estructura hembra, puede ser, si la planta ya está muy bien adaptada, aunque no es lo ideal, que se autofecunde, porque tiene los dos sexos, es decir, es hermafrodita, puede ser que se autofecunde y se pueda reproducir en lo que encuentra la variabilidad genética, que sería de otro organismo, ¿sabes? Pero bueno, hay plantas que también tienen mecanismos para evitar esa situación y es que, por ejemplo, la parte femenina madura más pronto y cuando ya se seca, se desarrolla la parte masculina de la planta o que en la misma planta haya flores macho y flores hembra, ¿sale? Entonces, por eso estas plantas, digamos que son las más sabias y las mejor adaptadas ya al medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí, muchachos, con esto de la clasificación? Más o menos con las imágenes creo que pueden identificar qué tipos de plantas son las que estamos hablando. ¿Dudas al respecto? No. Ok. Bien, entonces vamos avanzando. Ahora sí, entonces de lo que vamos a hablar hoy es de aquí hacia acá, ¿ok? Este tipo de plantas que tenemos acá. Y bueno, entonces hoy hablamos de los tejidos conductores.
¿Y qué es un tejido conductor? Bueno, pues son aquellos tejidos especializados que van a distribuir las sustancias y el agua, las sustancias nutritivas y el agua por toda la planta, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver en qué sentidos lo hacen ahorita más adelante. Pero también, no solamente hacen esa función de distribuir la materia orgánica o las sustancias orgánicas y el agua, sino que también la van a hacer de soporte para la planta. Y les digo que vamos a retomar los tejidos que ya vimos con anterioridad. ¿Por qué? Pues porque hablábamos de tejidos de soporte, ¿se acuerdan? Entonces, este xilema y este floema, que son los que vamos a hablar hoy, pues sí que nos van a ayudar con el soporte de la planta. Y bueno, permiten comunicación entre diferentes partes de la planta. ¿Cómo es que lo van a hacer? Pues lo hacen con las señales como las hormonas, enviando señales. Puede ser que esas hormonas se produzcan en un tejido para accionar en ese mismo tejido o que se produzcan en cualquier otro tejido de la planta y de ahí se distribuyan a lo largo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, cada hormona es muy específica. Ya lo vamos a estudiar. Y bueno, estos son los haces vasculares. ¿Se acuerdan que les mandé una imagen ahí al grupo en la que se veían muchas caritas así muy sorprendidas? En la universidad nos decía el maestro que yo tenía que eran las caritas del santo, porque parece una máscara del santo. Entonces, de luchador, ¿eh? Vayan a pensar en un santo. Y bueno, se veían ahí haces vasculares, entonces ya habíamos platicado lo que es un haz vascular y es esa unión del xilema con el floema. Entonces, los podemos ver en estas estructuras, son muy variadas, no todos los haces vasculares son iguales. Tenemos que la parte roja es el xilema y la parte azul es el floema. Entonces, podemos verlo, digamos, mezclado uno con otro o muy unidos entre sí, unidos con algún cambium en medio. Un cambium es un tejido meristemático. Se le llama cambium porque tiene células totipotentes, es un meristemo tal cual, pero bueno, se le llama cambium porque está al centro de dos tejidos y está ahí para hacer células especializadas. En este caso, este cambium estaría haciendo la función de generar floema hacia un lado y xilema hacia el otro lado, ¿sabes? Igual aquí tenemos otro haz vascular en el que tenemos un cambium en el centro y tenemos floema, xilema y bueno, de este lado más floema, protegiendo al xilema, ¿sabes? Y lo podemos ver no solamente los haces vasculares de esta forma, sino en círculos tal cual, con el floema al centro, el xilema alrededor o viceversa. Floema alrededor y xilema al centro, ¿sabes? Miren. Entonces, esos haces vasculares nos van a formar estelas. ¿Qué es una estela? Pues es el conjunto de los haces vasculares. Si nosotros queremos ver la estela de una monocotiledónea, vendría a ser una estructura así. ¿Se acuerdan que les dije que los haces vasculares de las monocotiledóneas presentan haces vasculares dispersos en todo el diámetro del tallo de la planta? Pero si nosotros viéramos, por ejemplo, el tallo de una dicotiledónea, veríamos este tipo de haces vasculares. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera sesión que tuvimos, de hecho? Esta sería la estructura. Y bueno, hay muy variadas. Estas ya pueden ser de angiospermas, de gimnospermas, incluso de helechos, etcétera, etcétera. Son muy variadas y este tipo de estructuras se utiliza hasta para clasificar las plantas. Y bueno, vamos avanzando. Aquí está lo que les comentaba, el floema el azul, el xilema el rojo, el cambium vascular en verde. Siempre que vean estos colores en algunas imágenes, bueno, no me acuerdo si los vamos a seguir viendo, pero bueno, eso representa, ¿va? Y bueno, pues, ¿qué es el xilema entonces? Dice que es el tejido utilizado para el transporte y reparto de agua y sales minerales desde la raíz hacia el resto de la planta, perdón. Y transporta otros nutrientes y moléculas señalizadoras. Pues, ¿cuáles son esas moléculas señalizadoras? Las hormonas
vegetales, ¿ok? También se les conoce como fitohormonas, ya lo vamos a ver. Y bueno, entonces el xilema se desarrolla desde esta parte de la planta, que son las raíces, tal cual, los extremos. Aquí está una ampliación de esa raíz y vemos cómo el xilema está desarrollado desde la estructura más profunda de la planta y va en dirección hacia arriba, es decir, hacia la parte apical de la planta, ¿sale? Y bueno, se desarrolla igual en el tallo, en este mismo sentido, y viaja hasta los meristemos, hasta las zonas apicales y puntas de las hojas también, ¿sale? Vean aquí cómo va, ya estamos hablando en otro sentido, pero siempre va en un sentido de crecimiento positivo. Crecimiento positivo es hacia arriba, ¿de acuerdo? Y el floema, vamos a ver, también se le llama líbero tejido criboso. ¿Por qué criboso? Pues ahorita vamos a hablar de esas células cribosas que lo hacen tener cierta configuración específica. Y transporta y reparte por todo el cuerpo de la planta las sustancias carbonadas producidas durante la fotosíntesis. Esto que les estoy comentando ya se le llama la savia elaborada. Lo que sube el xilema es savia bruta, ¿de acuerdo? A eso se le llama savia bruta. Cuando ustedes escuchen savia bruta, es como la savia, digamos, no trabajada, es nada más agua con algunos nutrientes, puede ser que la planta absorbió desde acá abajo, y puede ser que vayan agregándose algunas hormonas que se vayan produciendo en la misma planta, siempre hacia arriba. El floema va a transportar la savia elaborada, es decir, cuando ya se hizo fotosíntesis, las hojas ya en las células que tienen muchos cloroplastos se trabajó con el proceso de fotosíntesis y de ahí va a producir las azúcares y la savia ya se va a transformar y va a ser una savia elaborada, ¿ok? Entonces el floema se va a encargar de transportar esa savia elaborada. Dice que desde los lugares de almacenamiento también va a transportar esa savia elaborada y otras hormonas vegetales también. Entonces, no quiere decir que el floema solamente lo lleve hacia abajo. El floema ya lleva esa savia elaborada a todas las partes de la planta. Puede ser hacia abajo, puede regresar hacia arriba en otros sentidos laterales hacia las hojas y a todos los tejidos el floema va a llevar esa savia elaborada, ¿sale? Y bueno, ¿cuáles son las células que componen a cada uno de estos tejidos? Vamos a ver que el xilema tiene unas células que se le llaman elementos de vaso o tráqueas y otro tipo de células que se les llaman traqueidas. Si nosotros las vemos aquí, esta de aquí son los elementos de vaso o las tráqueas. Estas de aquí son iguales y también estas de acá son traqueidas. Ambas componen al xilema. Pero ¿dónde vamos a ver unas y dónde vamos a ver otras? Las plantas, digamos, más avanzadas que ahorita en la clasificación estudiamos como las gimnospermas, que son las que tienen individuos macho e individuos hembra, y las angiospermas, que son las flores, ya la reproducción más avanzada, flores hermafroditas. Todas esas plantas que son las más evolucionadas van a tener en su xilema este tipo celular, que son los elementos de vaso. ¿Por qué? Pues porque ya son las plantas, como son las más evolucionadas, digamos que su xilema es el más sofisticado, el más avanzado, ya tiene una estructura, digamos, más elaborada, tiene en sus paredes celulares áreas perforadas, que son estas que ven aquí, para la comunicación celular. Estas áreas perforadas son muy numerosas a todo lo largo de las células para mantener comunicación con otras células que están alrededor. Y las traqueidas van a ser las células del xilema, particularmente de aquellas plantas sencillas como los helechos, ¿de acuerdo? Entonces, como sus haces vasculares son, digamos, los más sencillos, pues estas traqueidas van a tener menos cantidad
de perforaciones en la célula, a lo largo de la célula. Y esas perforaciones, pues claro que permiten, esas sí permiten la comunicación, pero bueno, digamos que es como muy esencial, ¿me explico? No es tan sofisticado el sistema como acá, como en las plantas superiores, que son las angiospermas y las gimnospermas. Igualmente en el floema. En el floema tenemos que hay elementos cribosos o tubos cribosos, también se les llama tubos cribosos, y son estos de aquí, que están representados en verde. Vean igual que en el xilema están los sofisticados, que son los que están en la parte izquierda de cada imagen, y tenemos los sencillos, que están en la parte derecha de cada imagen. Igualmente, este tipo de células las vamos a ver en los tallos de plantas como helechos y acá de plantas superiores como angiospermas y gimnospermas, ¿ok? Placa, ¿por qué se llaman elementos cribosos? Pues porque tienen una placa cribosa, es decir, es todo esto que vemos aquí es una célula y tiene ciertas como perforaciones, a esto se le llama placa cribosa, ¿ok? Y también tienen poros a lo largo de la célula para mantener la comunicación celular. Esta placa cribosa siempre va a ir de células acompañantes, va a ir al lado de células acompañantes. Vean que aquí tiene una y dos células y cada célula va a tener una y dos células. Siempre se va a ver al lado de dos células acompañantes pequeñas, ¿de acuerdo? Y acá en el caso de las células cribosas, que son más sencillas, pues sí que hay células acompañantes, pero no precisamente son dos ni se ven igual de específicas que en las plantas superiores. Y son estas que están aquí. De hecho, acá se les llama células albuminosas, ¿ok? Pero no es porque todas se llamen albuminosa, en general no podemos decir que sea una en específico. Es solamente que van acompañadas de cualquier otro tipo de célula, ¿sale? Y bueno, en el caso del xilema tenemos que los otros tejidos, ¿se acuerdan que habíamos visto los tejidos fundamentales? El xilema abarca también parte del parénquima y parte del esclerénquima. Si ustedes recuerdan, el parénquima era aquel tejido que almacenaba sustancias o que contenía la mayor cantidad de células que hacen fotosíntesis. Entonces, es parte del xilema estos otros dos tejidos, generalmente. No quiere decir que todo el parénquima sea xilema, ni que todos los xilemas sean parénquima, no. Pero sí que nosotros podemos ver, ahorita les voy a mostrar unas imágenes en las que vamos a poder ver, pues a lo mejor algunas diferencias entre dónde sí se incluye parénquima y dónde no, ¿sale? Y acá en el caso del floema, pues estas células acompañantes que ya les hablaba y las esclereidas también van a estar presentes dentro del floema, ¿vale? Y vamos a ver algunas imágenes para que quede un poquito más claro. Esta es la carita del santo que les comentaba, ¿se acuerdan? Y bueno, lo que está señalado aquí en la zona punteada es el xilema, ¿sale y vale? En esta parte de acá tenemos el floema y vean cómo cada célula está con sus dos células acompañantes. Tenemos esta célula de floema y sus dos células acompañantes. Otra, y generalmente tiene dos, otra célula y sus dos acompañantes. ¿Sale? Casi siempre se ve así. No es una ley, pero la mayoría de las veces en un corte transversal sí las podemos ver así. Esto es en un crecimiento primario. ¿A qué me refiero a crecimiento primario? Pues cuando la planta, por ejemplo, un árbol, va en su sentido apical, va creciendo, puede ser que alcance la madurez o no, pero no hay anillos de crecimiento. Ese es el crecimiento primario. Si ustedes recuerdan, ya habíamos platicado de esto. Y el crecimiento secundario se da sobre todo en aquellas plantas que generan madera. Y es lo que vemos aquí. Fíjense bien. Este de aquí es el xilema secundario y floema secundario. ¿Por qué secundario? Pues porque es parte de un crecimiento secundario. Es decir, hay un árbol que ya va provocando anillos de crecimiento. Y
podríamos comentar aquí también que estas células del crecimiento secundario están muertas. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso también en la sesión anterior, me parece? Pero bueno, la planta sigue viva al centro y también algunos elementos, por ejemplo, tejido tejido meristemático, puede estar presente entre esos anillos manteniendo la funcionalidad de esas células. Y uno de esos tejidos que va a cumplir esa función es el cámbium vascular. Recuerden que el cámbium es un tipo de meristemo. Entonces, este es el que podemos ver. Ay, mouse, me dejas quedar mal. Este cámbium va a estar aquí presente en medio del floema. La parte azul es el floema, ¿se acuerdan que les dije? Y la parte roja es el gilema, ¿sale? Aquí en medio, vean cómo están las células y se alcanzan a ver muy grandes los núcleos. ¿Se acuerdan que esta era una característica de un meristemo? Que sus células tienen el núcleo muy hinchado, casi abarca en su totalidad la célula. Pues es el cámbium vascular, que va a mantener de alguna forma la funcionalidad de células que se tienen que mantener con vida dentro de la madera, ¿sale? Y bueno, antes de avanzar, fíjense bien, si nosotros vemos el parénquima, que era un tejido de almacenamiento porque es parte del gilema, vean cómo son las células grandes e hinchadas y hay almacenamiento, igual que en esta parte de acá. Tenemos algunas células grandes, hinchadas, y dentro del gilema sí que puede haber tejido de almacenamiento, que es el parénquima. Y acá hay otros ejemplos de cómo se pueden ver los haces vasculares. Esta definitivamente es una monocotiledónea. ¿Por qué? Pues porque tenemos haces vasculares en todo el perímetro de la planta. Estas son las caritas de santo que ya les comentaba. Siempre que vean este tipo de estructuras, ténganlo por seguro que estamos hablando de gilema y de floema. Entonces, el gilema será esta parte de aquí. Estos círculos grandes que ven no son células, son elementos de aireación de la planta. De alguna forma les sirven con el transporte de gases. De hecho, hay un parénquima, sí es parénquima. El tejido de almacenamiento que nosotros vemos aquí. Ay, mouse, ya apareció. Este tejido es parénquima. Este tejido de almacenamiento también puede tener estos hoyos entre estas células y se le llama, de hecho, aerénquima, porque contiene como burbujas de aire en su interior. Entonces, ya les comentaba, esto es gilema y este de aquí es el floema. ¿Cómo lo identificamos? Pues porque siempre están unidos, gilema y floema, y podemos ver que el floema tiene siempre sus células acompañantes. Aquí está una célula y dos alrededor. ¿Sabes? Igual acá, las caritas de santo. La parte triangular, digamos, es el gilema y el floema. Y en este caso que tenemos acá, estamos viendo, pues prácticamente un solo haz vascular. No quiere decir, esto no es un tronco leñoso, no se queden con esta idea, sino que es una planta que ha tenido un crecimiento primario y que es muy sencilla esa planta. Puede ser incluso a lo mejor de algún helecho, ¿sale? Entonces vemos todo esto al centro, es el gilema, y todo este tejido que está aquí a su alrededor es el floema. Y aquí tenemos un meristemo o cámbium que está ayudándonos a especializar células para gilema y células para floema. Y acá tenemos una epidermis, ¿de acuerdo? Y bueno, ya justo cuando se va a acabar la sesión llegamos a donde quería llegar. Las hormonas vegetales. Todo esto que les acabo de hablar de tejidos y en la sesión anterior no sería posible si no es por las señales de las hormonas vegetales. También se les conoce como fitohormonas. Siempre que escuchen algo con el prefijo fito, es de plantas, ¿ok? Entonces estaremos hablando de hormonas vegetales. Y son aquellas señales químicas que facilitan comunicación entre células y que además coordinan las actividades de los tejidos, ¿ok? Así como en los organismos animales se producen en ciertas glándulas,
las hormonas. En las plantas, pues no hay glándulas como en los animales, pero sí que hay tejidos muy especializados en producir estas hormonas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las principales hormonas? Bueno, pues tenemos que hay las que vean en plural, plural, es que hay de varios tipos. Es decir, si decimos auxinas, quiere decir que hay varios tipos de auxinas, aunque las funciones son generales, ¿ok? El ácido abscísico, el etileno, las citocininas o citoquininas y las giberelinas. De hecho, en giberelinas ahorita van a ver que hay alrededor de 130 tipos de giberelinas. Entonces, ¿cuál es la indicación? Ahorita les voy a mandar una liga y ustedes van a extraer la función de esas hormonas, ¿de acuerdo? Está la información muy padre, con mucha historia, pero también viene muy concreta la función. Ahorita va a acabar la reunión, les mando la página porque seguramente me va a sacar esta cosa. Para que ustedes lo hagan, si alcanzamos, ahorita nos volvemos a ver para platicar del tema, ¿va? Según como me indiquen que ustedes ya terminaron. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ok. Entonces,